Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, gracias Padre, gracias Jesús por venir, por mostrarnos el camino, por hacerte como uno de nosotros. Jesús, tú eres la luz verdadera, tú eres la verdad, es el camino. Te alabamos, Señor. Tú dijiste, soy el camino, la verdad y la vida. Por eso te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por el amor con el que nos has amado, porque nos diste un propósito de vida. Te damos gracias, Señor. Como cantamos esta mañana, cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto me amas. Gracias, Señor. Amén. Lindo fue, me gustó mucho esta mañana y gracias, no sé si está por ahí la patita, la palabra también, porque en realidad, sin nosotros merecerlo, Dios nos ha dado un propósito de vida, Dios nos ha dado un sentido para vivir esta vida, para que tenga sentido esto que estamos viviendo. Y desde ahí nuestra vida toma un sentido porque hay alguien que nos ama de una forma incondicional, que se dio a sí mismo por nosotros antes de nosotros merecerlo, que nos ama no porque nosotros hayamos hecho algo, sino que nos ama porque Él decidió, tomó una decisión de firmar un contrato, de firmar un pacto con nosotros de amor y dio este tremendo ejemplo de venir a ser como uno de nosotros por amor hacia nosotros. Nos gusta, esta canción es muy especial cuando cantamos cuánto nos ama. Si dice, si tu gracia es un mar, me estoy hundiendo. Ahí hay algunos que recién nos están conociendo como iglesia y somos apasionados por el Señor. Así que no nos miren como locos cuando levantamos nuestras manos, cuando cantamos al Señor con todo nuestro ser, porque creemos que cuando uno se enamora del Señor, también uno muestra sus sentimientos y esto también se trata de nuestras emociones están involucradas al entender cuánto es lo que Él nos ama en nuestra mente, en nuestra voluntad, nuestras emociones involucradas en adorar y nuestro cuerpo involucradas en amar y adorar a nuestro Dios. A lo mejor tú vienes de una iglesia en donde quizás la forma de adorar a Dios era mucho más ordenadita y más formal. Disculpa, nosotros entendemos el adorar y el alabar al Señor de una forma apasionada. Creemos que a Dios uno le ama con todo el ser. Así que no te extrañes si alguien cuando adora a su Dios se puede hasta emocionar, pueden salir algunas lágrimas, o pronto nos queremos arrodillar para entregar nuestro cuerpo en reverencia también a Él. No va a pasar nada raro, pero sí nos damos cuenta y entendemos que a Dios lo adoramos y queremos que se merece nuestra adoración con toda la pasión. Yo quienes no han ido nunca al estadio, pero yo no puedo evitar de no relacionarlo en el estadio cuando uno va y va a cantarle al mejor equipo. No diré cuál, pero siempre todo equipo tiene una barra que canta todo el partido y salta todo el partido. Cuando voy con los niños
Y voy con los niños y digo, oye, pero ¿y a qué hora se sientan? No, no se van a sentar. ¿Y a qué hora se callan? No se van a callar. Y es re chistoso porque a veces ni siquiera se ve, porque hay una camiseta de, no diré el color, pero una camiseta tapándolo. Dice, pero si ni siquiera ven el partido, no importa, ellos lo que quieren es mostrar la pasión por su equipo. Entonces yo ahí cuando los veo y digo, mira, si tienen este nivel de pasión por un equipo, imagínate el nivel de pasión que nosotros debemos también tener por nuestro Dios. Y ahí es donde, de nuevo, yo, bueno, un poco de bullying a los hombres, también dicen, no, los hombres no mostramos nuestras emociones. Entonces yo veo, y el día, no sé aquí los chilenos ya somos minoría, pero los chilenos, cuando Chile salió campeón por primera vez de la Copa América, yo no sé si lloraste. Yo reconozco, yo lloré, me salieron lágrimas, incluso grabamos ese momento, todos llorando después de tantos años de frustraciones, yo lloré. Entonces, y yo veía a todos los hombres ahí emocionados, abrazándose. De verdad, uno, ya estoy hablando mucho fútbol, pero es que es impresionante ver cómo tu equipo empieza a hacer goles y uno termina abrazado de gente que uno no conoce. Uno abraza a cualquiera que tiene al lado, ¡gol! Y un abrazo, y si nunca lo he visto. Porque la pasión, dicen, a uno lo desborda. Así digo, pero ¿por qué entonces en la iglesia a veces somos nos complica tanto mostrar nuestra pasión a Dios? O sea, si no me da vergüenza ser apasionado por fútbol o lo que a ti te apasione, yo no sé qué es lo que a ti también te gusta, algo que te guste y te apasione mucho. Para mí mi principal pasión es mi Señor, es mi Dios, y me emociona mucho cuando puedo adorarle, cantarle, y me gusta decirle que lo amo con todo el corazón. Y ese es el tipo de adoración que nosotros entendemos como una adoración que incluye todo nuestro ser y que no está limitada a estas dos horas que estamos juntos, sino que es una pasión que llevamos con Él para toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en todos los lugares. En mi trabajo, ellos ya saben que soy cristiano, incluso me nombran ahí como el pastor. Tuvimos un cumpleaños de mi jefe esta semana y justo me hicieron dar unas palabras, entonces mi jefe me quitó el micrófono y antes que yo hablara, quiero que sepan que en medio nuestro aquí tenemos un pastor protestante con gente que no me conocía. Entonces, y para mí es muy lindo y es un motivo de orgullo decir que soy cristiano, que sigo a Cristo. Me encanta decirlo, yo no tengo problema, no sé si a ti te complica, pero decir que sigo a Cristo, que Él es un ejemplo, es mi ejemplo de vida, es lo que quiero, es como yo quisiera algún día llegar a ser, me encanta poder decirlo. Hay algunos que quieren decir, que les gusta decir que quieren ser, no sé, como Steve Jobs, como, no sé, hombres que puedan inspirarte y que hay muchos libros probablemente escritos. A mí me gusta decir que quien me inspira es Cristo y es su ejemplo el que quiero seguir. Y si a ti también es Cristo quien te inspira y tú eres un cristiano, que ser un pequeño Cristo, es ser como Él, creo que debemos amarle y adorarle con toda nuestra vida, con todo nuestro ser y ser apasionados por Él, lo cual se puede reflejar, se refleja aquí cuando adoramos al Señor, pero se refleja sobre todo también en nuestra vida, en nuestro día a día, en tomar decisiones por Él y para Él. Y acabamos de leer el pasaje de Juan 1, donde nos habla Juan el Bautista, un personaje que hemos estudiado un par de semanas, que me gusta mucho porque refleja lo que queremos también ver de la importancia de la venida del reino a la tierra, del reinado de Cristo a la tierra. Hemos estado ya por varias semanas hablando del reino, y queremos que por todos lados bombardearte con el concepto del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando entendemos el reino, ¿sabes qué? Esa presión que tú tenías de antemano, de tú creerte un superhéroe, un super cristiano, un superhéroe que Él va a ir a transformar el mundo, te das cuenta que no sirve de nada lo que nosotros podamos hacer.
Porque acá el foco y la importancia no está puesta en nosotros, sino que está puesta en Cristo, en el reino que Él trajo acá a la tierra y el reinado que Él quiere colocar acá sobre al que nos invita, entrando en nuestros corazones y Él transformando nuestra vida. Y estuvimos, la vez pasada llegamos hasta aquí con Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios, que como Jesús mismo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Dice, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y este tremendo hombre, él era capaz de decir, es preciso que Cristo crezca para que yo mengue. Mientras sea más de Cristo y menos de mí en mi vida va a ser transformada. Y ese es el reino de Dios, dejando que Cristo transforme nuestra vida. Y yo empezando a actuar y a vivir como Cristo habría vivido. Y ahí es donde nos hacemos una pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar, en cada situación que enfrento? Cuando debo dar una palabra, cuando alguien me habla mal, cuando alguien me contesta mal, ¿qué es lo que haría Cristo en mi lugar? ¿Respondería con una palabra todavía más fuerte, más pesada la que me dieron? ¿O respondería con amor? ¿O respondería con gracia? Porque queremos que Cristo sea quien reine en nuestra vida. Y así Él lo dijo tan claro también en el Padre Nuestro, cuando Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ubicando a Cristo como el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí nos retumba el santo, 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 santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando decimos venga tu reino, es venga tu reinado, ese reinado de amor, de paz, ese reinado que Él vino a dar sobre las vidas, que Él vino a transformar. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Estamos en un mundo que todavía está en esta pugna con el ya vino el reino, pero todavía no en su plenitud. Ya, pero todavía no. Una frase que muchas veces vas a escuchar que vamos a estar predicando, porque su reino ha venido y Él vino a traer libertad, a dar vista a los ciegos, a traer sanidad, libertad a los oprimidos y a los cautivos. Y el reino vino, pero todavía no lo vas a ver en su plenitud, porque estamos en este proceso, estamos en una etapa entre dos edades, la edad del reino que ha llegado y todavía el gobierno del enemigo que ya ha sido derrotado, pero que todavía está dando sus últimos aletazos. Conocemos el fin de la historia. El fin de la historia es que Cristo ganó, porque ya ganó. Pero todavía no vamos a ver el reino en su plenitud, pero estas primicias, este reino entrando acá en la tierra, ya lo vemos. Y podemos ver vidas transformadas, y así como hemos visto acá, tantas veces también hemos visto cómo el Señor ha ido transformando vidas en medio nuestro. Porque el reino ha venido. Y esta es una teología muy importante y clave para nosotros. Es un valor de creer que el reino ha venido, no en su plenitud. Y eso nos gusta mucho porque quita la presión sobre nosotros. Entonces, cada vez que vemos un enfermo, oramos con fe. Y si se sana, la gloria es para Dios. Y si no se sana, el Señor sabe. Sobre todo mostramos amor a las personas, mostramos amor, mostramos preocupación. Me encanta cuando alguien que no conoce al Señor uno le dice, escucha, tal persona está enferma, te pido que estés orando. Tú estás más cerca de Dios, dice. Tú estás más cerquita, ora por tal persona. Vamos a estar orando, vamos a pedirle a la iglesia que ore por esta persona. Me encanta, porque uno puede ver que aún en este país en donde hay muchos que quieren dejar a Dios lejos, lo quieren dejar fuera de todo lo que está pasando, aún se ve esa necesidad del Señor. Y podemos estar orando y podemos estar ahí mostrando el amor de Dios, que es lo más esencial, mostrar el amor de Dios a las personas. Avancemos y veamos algo más acerca de este hombre, de Juan el Bautista, en Mateo 3. Dice,
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este personaje a mí me encanta. Juan el Bautista me encanta porque era un hombre que fue tan transgresor en la época en la que vivió, y él fue capaz de decirle al pueblo, decirse: arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. Así comienza la predicación. El arrepentimiento es una palabra que nos gusta mucho porque el griego trae un origen que dice: yo iba en una dirección y ahora yo cambio, yo voy en otra dirección. Como cuando vas por aquí por la autopista, yo voy hacia el sur. No, el arrepentimiento es decir: ahora voy a hacer un desvío en mi vida y voy a hacer una vuelta, voy a hacer un cambio en 360 grados. No, porque ahí te quedas donde mismo, en 180 grados. Y haces un cambio completo en tu vida. En algo que yo estaba haciendo y que yo sé que estaba mal, hago un cambio en mi vida. Esto es lo que Juan el Bautista predicaba y proclamaba, y a muchos no les gustaba escuchar esto, y fue un mensaje que incluso le costó la vida a Juan el Bautista, pero él fue tan valiente en poder predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de aquí se inicia una nueva etapa, se inicia una nueva era que creemos que sigue hasta hoy día. No tenemos razones para pensar que fue algo que pasó solamente en la época de Jesús, sino que hoy ese reino sigue presente y se ha acercado. Y nos cuesta entender entonces por qué no todos se sanan, por qué no todos se salvan, por qué todavía hay tanta maldad, porque se inició un proceso que todavía no ha terminado. Ya, el reino llegó, pero todavía no en su plenitud. Ya, pero todavía no. Esta era la predicación de este hombre, de Juan el Bautista. Y me encanta porque cuando partimos hoy, parto leyendo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero ese es el lugar que yo he dicho: a ver si en tu Biblia no lo rayaba, hazme caso, pon tu nombre ahí, porque tú también eres un hombre y una mujer enviados por Dios. El Señor tiene un tremendo propósito para ti. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y ahí es donde tenemos que entender: no somos nosotros la luz, nosotros reflejamos a Cristo. No eres tú la luz, pero en la medida que Él crece en nosotros, nosotros podemos mostrar también esa luz, ese camino. Tú eres un hombre, una mujer enviado con Dios por un propósito. En Chile decimos que los cristianos somos un 16%, católicos 45%. Si todas estas personas de verdad estuviéramos reflejando a Cristo, decimos que en Chile otro gallo cantaría. Qué distinto que sería nuestro país, qué distinta que sería nuestra sociedad. Y si somos unos poquitos los que comenzamos a reflejar a Cristo, podemos transformar. Jesús, cuando Él se fue, al tener 33 años, muere, resucita, Él dejó a los 12 apóstoles, un grupo de discípulos y seguidores, que en total no sumaban más de un puñado, de un par de cientos. Unas 3, 4, 5 de estas iglesias. Eran un par de cientos de seguidores de Jesús. Y quizás primero asustados porque habían matado, primero creían ellos, a su líder. Y de pronto el Espíritu Santo viene sobre ellos con poder, como dice Hechos 1. Y ellos, ¿sabes qué? Comenzaron a predicar y a hacer la obra que el Señor les había encomendado. Y este grupo de cientos comenzaron a predicar a pesar de la oposición que había, a pesar de la persecución a la que se sometieron. Y en menos de 300 años, por ahí por el año 310 aproximadamente, llegó a ser una fe tan fuerte y tan poderosa, tanto que el mayor imperio que haya existido, el Imperio Romano, que venía ya en decadencia, escogió esta fe para poder repotenciar el imperio. El imperio cayó y quiso escoger a la fe para poder subsistir. Flaco favor nos hicieron, creo que fue lo peor que nos pudo pasar.
que por alguna razón que no sé, el Señor no quiere hacer los cambios desde el imperio, desde arriba. El Señor quiere hacer los cambios desde el corazón. Y a ella no tengo idea por qué, pero la historia lo muestra, que mientras más nos cuesta, mientras más nos persiguen, mientras más difícil se hace para nosotros, adivinen qué pasa. La fe pura, pristina, con más fuerza surge. Cuando se nos hace fácil, nos dormimos y se empieza a mezclar de todo. Pero cuando se nos pone difícil la cancha, ahí es donde esa fe fuerte se fortalece y el Espíritu Santo nos da ese poder, esa fuerza para ir adelante y poder predicar el Evangelio sin temor. Es tan maravilloso y recordar a estos primeros cristianos que eran capaces, a pesar de ser perseguidos, a pesar de vivir los peores momentos. Cuenta la historia, esto es posterior a que se haya escrito la Biblia, pero la historia nos cuenta que los cristianos por todos estos siglos, hasta el año 300, pasaban periodos de persecución no constante, pero a veces eran perseguidos, a veces ya no tanto, pero a veces volvían a ser perseguidos. Y ahí ese gran coliseo romano se llenaba de gente que lo único que quería era ver cómo los leones mataban a los cristianos. Y cuenta la historia que esos cristianos que esperaban a lanzarlos a los leones, en vez de intimidarse, ellos estaban agradecidos al Señor por haberle conocido. Y comenzaban a cantar, y mientras todos ahí, todo en el coliseo enfervorizados, estaban vueltos locos, gritando, esperando ver esa masacre, yo creo que se les ponían los pelos de punta cuando comenzaban a escuchar a estos que iban a morir, cantando y dándole gracias al Señor. Nada los intimidaba, nada los intimidaba. Y hoy día, de pronto, por un poquito que parezca que alguna ley nos va a afectar en algo, saltamos asustados de inmediato. No vaya a ser que nos vayan a tocar a nosotros. Señores, el Señor está con nosotros y somos capaces, como por la fe, por el Espíritu Santo en nosotros, la iglesia es fortalecida cada vez que es perseguida. Pero tenemos que entender que el Señor quiere hacer una transformación, no desde arriba hacia abajo, sino que el Señor nos ha escogido y te escogió a ti para hacer una transformación a través tuyo. Y a través tuyo quiere transformar tu entorno, a través tuyo quiere tocar a tu familia, tocar a la gente que te rodea. Pero no es fácil. Este tremendo hombre de Dios que fue, y nos dice el mismo Jesús, no se había levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Hasta él pasó momentos difíciles y él nos dice la historia que él fue encarcelado y de esa cárcel no volvió a salir. Perdió la cabeza este hombre. Y dice que incluso este hombre, que era primo de nuestro Señor, este hombre incluso hasta él le costó y hasta él incluso dudó de lo que estaba pasando. Y dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió donde Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense, tremendo hombre de Dios, el más grande levantado. Él mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿qué está pasando? Él quizás no entendía que él había predicado un mensaje intenso con toda su fuerza y terminó en la cárcel. Entendía, pero no sé qué pasó por su cabeza. Quizás que si él vino a liberar a los oprimidos, ¿por qué yo estoy acá en la cárcel? ¿Qué está pasando? Quizás, no sé, eso la Biblia no nos da muchos detalles, pero sí nos cuenta esta historia maravillosa. Dice que cuando llegaron los discípulos a preguntarle a Jesús, versículo 4, Mateo 11:2, respondiendo Jesús les dijo: id y hagan saber a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienvenido el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué fuiste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, dice, más que profeta. Porque Juan el Bautista, es de quien está escrito: y aquí
yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Esto es, él honra a Juan de una forma increíble, ¿no? ¿Te gustaría que tu nombre estuviera así en la Biblia? Los hombres nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Qué tremenda honra que le está dando! Pero este mismo Juan es el que estaba dudando y diciendo, Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿Por qué? Porque estaba en un momento de dificultad. ¿Sabes qué? Tú vas a vivir la prisión, vas a vivir momentos de dificultad. Hay momentos difíciles que nos toca vivir. Pero esta semana, nuestro corazón, nuestras oraciones han estado con Isabel, nuestra querida Isabel. Ella está viviendo un momento muy difícil con su esposo Darío, con su hijo Luquitas. Y son momentos difíciles. Ella está viviendo un momento difícil como Juan el Bautista. Y a ti te va a tocar también vivir momentos difíciles en tu vida. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos rechaza cuando surge alguna duda, cuando surge algún temor. Lo que tenemos que hacer es preguntar a Jesús. Así como Juan preguntó, nosotros volver a preguntar, porque Él siempre nos va a responder. Y nuestra fe va a ser fortalecida. Pero lo importante es que en ese momento difícil nos aferremos al Señor y no busquemos otra salida. Aferrémonos al Señor, confiemos en Él. Cuando me refiero a otra salida es caer en la desesperación, caer en la angustia. A eso me refiero, de que en momentos difíciles, que es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Ya no hay esperanza, de esto ya no puedo salir de esta situación. Confiemos en el Señor, aferrémonos a Él y seamos capaces de preguntar al Señor, porque Él siempre va a tener una palabra para nosotros y nos va a responder. Y nos va a responder. Es increíble como Isabel también se ha aferrado al Señor en este momento. Yo les pido como iglesia estemos orando, por favor, estemos orando por ella, por su familia. Hay varios que le han visitado, si alguien más puede visitar, porque es tan importante también en los momentos difíciles estar juntos como familia. O sea, si tú sabes de alguien más que está viviendo un momento difícil acá en la iglesia, avísanos. Tienes a todos los líderes también de aquí de la iglesia para acercarte, que podamos saber si es que alguien que no está hoy está viviendo un momento difícil, porque ahí es donde el cuerpo de Cristo también se hace carne, se hace familia, y podemos sentir ese abrazo, esa bendición, esa oración también. ¿Quién estuvimos la semana con? No está la Leito hoy día, entonces puedo hablar de la Leito. Ella, nos contaba que visitaba a Isabel y le decía, tienes que ir, orar por ella, pon tu mano ahí sobre ella. Le dice, no, si yo ya lo he hecho ya. Y Leito es genial, ella conoció al Señor hace un par de meses acá. Ella es capaz de orar, poner su mano, bendecir a otras personas. Eso es maravilloso. Entonces yo te invito a que en eso también somos cuerpo para estos momentos, no pasarlos solos. Juan pasó el momento difícil, le tocó vivir la noche oscura. Y van a haber momentos que tú los vas a sentir así en tu vida, como en la noche oscura. Toma ese tiempo para buscar al Señor, para preguntar a Jesús. Siempre Él va a tener una respuesta para ti. Así que hasta los más grandes les pasa, ¿no? Juan el Bautista vivió este momento difícil. En Lucas 3, nos recuerda cuál era su predicación. Y la predicación de Juan el Bautista. Entonces Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Qué nos enseñó a huir de la piedra? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces la predicación de Juan era una predicación
en contra de la injusticia que había en ese momento, una predicación dura, ¿no? No era fácil para el statu quo, ¿no? Para la alta sociedad, para los líderes de ese momento, escuchar la palabra de Juan el Bautista. Entonces, para él también probablemente era difícil entender, y quizás en su mente él estaba esperando el juicio de Dios caer sobre la tierra. Él quizás no entendió que el juicio viene. Pero en ese momento vino el Señor con el reino y a darnos una nueva oportunidad también como humanidad. Pero para él era difícil poder entender lo que estaba pasando, y por eso venían quizás dudas, no entendía lo que pasaba. Pero por eso es tan linda la respuesta que Jesús también le da. Mira lo que está pasando, Juan. Los cojos ahora pueden caminar, los ciegos pueden ver, el evangelio es predicado. Hoy nosotros también estamos llamados a dar este mensaje, a dar este mensaje de amor, a dar este mensaje de esperanza, en que Jesús fue capaz de preocuparse de los necesitados que habían en esa época. Y no era solamente Juan el Bautista, sino que había muchos también que estaban esperando que Jesús pudiera venir como un juez en ese momento, como un gran libertador para el pueblo de Israel. Era lo que estaba esperando, es lo que dicen los discípulos en el camino de Maús. Dicen, nosotros esperábamos otra cosa, nosotros esperábamos que este Salvador viniera en otra forma. Y vino Jesús en esta forma humilde, vino a mostrar el camino, vino a mostrar el amor de Dios. Como leímos en el versículo también anterior, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Pero Jesús nos mostró que esta no era una violencia subversiva, con una violencia que iba a dañar a otros, sino que esto era una violencia espiritual, y en ser capaces de declarar la injusticia, de ser capaces de ir y preocuparnos de aquellos que están en necesidad. Jesús fue violento en ese momento. Él se preocupó ¿en qué sentido? Él se preocupó directamente en los necesitados de la época. Como contábamos en la enseñanza anterior, el libro de Lucas me encanta porque se nos muestra mucho cómo Jesús puso todo su foco en los necesitados de la época, en las mujeres que eran tan oprimidas en esa época, bueno, hasta ahora, pero en esa época era tremenda la opresión que vivían, en los enfermos que eran menospreciados. Una persona con alguna limitación física prácticamente ya no servía para la sociedad, en los niños, en los ancianos. Jesús pone todo su enfoque, todo su amor sobre aquellos que estaban en necesidad, y Él muestra cómo el reino viene a cambiar el estatus quo, pero no como la gente se lo imaginaba, no de arriba hacia abajo, no como un rey que viene a imponer por ley los cambios que son necesarios, sino que Él viene a mostrar que desde adentro los hombres son capaces de transformar una sociedad, y como lo decíamos un ratito antes, a través de un puñado de personas fueron capaces de sobreponerse a un imperio que los persiguió por tantos años. Y ese es el cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pero nosotros muchas veces vamos a tener la tendencia de esperar a que el Señor haga los cambios desde arriba, a que el Señor haga los cambios, a que otros sean los que hagan los cambios por mí. Creo que el mejor ejemplo es este. Este ejemplo es muy fuerte porque como nos dicen en Marcos 15, que cuenta un poquito esta historia, me gusta mucho. Si vamos, me acompañas ahí en Marcos. Marcos 15, versículo 6 dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso. Hablando aquí de cuando Jesús está ante Pilato. Y Pilato tenía que tomar una decisión: ¿mandamos a Jesús a la cruz o no? Y él, como ustedes saben, él no quería ser el responsable, y ahí dijo su célebre frase: yo me lavo las manos. Ahora bien, en el día de la fiesta dice que le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Entonces Pilato dijo: aquí la tengo, yo no quiero matar a este hombre que sé que es inocente, entonces se lo voy a presentar al pueblo. Dice: había uno que se llamaba Barrabás,
preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y vinieron a la multitud, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Normalmente entendemos a este Barrabás como un delincuente, ¿eh? Como alguien que andaba quizás, ¿qué haciendo? Alguien que andaba vendiendo droga o alguien que andaba asaltando a la gente en la calle. No, como nos dice al principio, este delincuente acá estaba preso con sus compañeros de motín porque habían cometido homicidio en una revuelta. Este hombre, Barrabás, era un líder. Probablemente era del grupo de los celotes, ¿no? de este grupo que eran un brazo armado del pueblo judío. El pueblo judío, como estaba sometido al imperio romano, dentro de las condiciones que les imponía el imperio, no podían tener ejército. Esa era una de las pocas condiciones que le imponía el ejército. Pocas, pero duras condiciones. No podían tener ejército. Entonces tenían un grupo que ellos, entre ellos se armaban y eran el grupo subversivo. Que ellos eran los que estaban tratando de generar revueltas, generar motines para poder liberarse del pueblo romano. O sea, este grupo, cuando es el que contábamos que uno de los discípulos de Jesús venía a este grupo de los celotes. Y este hombre Barrabás, que probablemente creemos que era celote porque él había encabezado una revuelta en contra de los romanos y por lo mismo había cometido homicidio. O sea, era violento porque él estaba convencido de sus ideales. Él quería ver a su pueblo libre del imperio romano. Y la forma en que él quería guiar esta revolución era a través de la violencia física. Y este es el hombre que está puesto delante del pueblo. Y aquí el pueblo tenía la opción de elegir entre Jesús, quien era el Salvador, quien era el Rey de los judíos, quien vino a mostrar un camino de libertad a través del amor, a través de la transformación desde adentro, a través de al que me da una bofetada le pongo en la otra mejilla, a través del que dijo: si un soldado romano que tiene el derecho a pedirte que lleves la carga por 1 milla, llévala tú por 2 millas. Ese mensaje, a cual una semana antes le habían recibido en Jerusalén como el gran rockstar, ¿recuerdan? Hosana en las alturas, Hosana al rey que viene, le habían recibido con los brazos abiertos, pero que ahora le estaban rechazando porque no traía el mensaje que ellos esperaban, porque ellos esperaban un mensaje de liberación por la fuerza, porque ellos esperaban el mensaje de imponer un gobierno desde arriba, versus, y aquí les ofrezco al otro. ¿Cuál es el otro? Barrabás. Es un líder quizás carismático, político, un líder que nos está llamando al levantamiento por la fuerza, a provocar también la liberación, pero la liberación a través de la violencia, a traer justicia según nuestros estándares. Y frente a esto, el pueblo escogió a un hombre que le estaba ofreciendo el camino de la violencia, a un camino que él dijo: yo soy capaz de generar los cambios. Y Jesús le estaba diciendo: el cambio es a través tuyo, el cambio comienza por nuestro corazón, el cambio parte desde adentro. Esto creo que es tan esencial, de entender nuestro rol en esta sociedad, entender que el Señor quiere transformar y que de esa forma Chile sea para Cristo, a través de que nosotros nos levantemos. Y no importa que seamos poquitos, pero el Señor puede transformar esta sociedad a través nuestro, con un cambio desde abajo hacia arriba, con un cambio de nosotros, comenzando a preocuparnos de los necesitados. Ahí es donde tiene que estar nuestra declaración, y declarar la injusticia, y predicar el amor hacia aquellos que están en necesidad. ¿Quiénes son hoy día los necesitados? ¿Quiénes son hoy día los que están sufriendo el mayor desprecio de esta sociedad? Eso es lo que hemos hablado
Fue increíble esto que hicieron estas mujeres en las tesis, mostrando cómo la mujer ha sido tan violentada en esta sociedad, y eso nunca más puede volver a pasar. Nuestras iglesias tienen que ser las primeras que muestren una real igualdad y un real amor hacia cada uno que está en necesidad. Piensa por un momento quiénes son los necesitados hoy en nuestra sociedad, quiénes son los más desprotegidos. Tiene que ser la iglesia la que primera está ahí aportando, amando y mostrando un camino distinto, mostrando un camino de amor, mostrando un camino de esperanza. Esa es la iglesia en la que creemos, una iglesia que no está preocupada de sus beneficios, una iglesia que está preocupada de entregarse, de dar, de mostrar un camino de amor, aunque nos cueste la vida. Ese es el evangelio que hemos conocido, un evangelio que viene y transforma nuestra vida, que transforma nuestro corazón. Tenemos un desafío, y este desafío lo podemos cumplir con el Señor. El reino ha venido y el Señor quiere transformar tu vida, el Señor quiere transformar el Señor quiere transformar tu entorno. Yo con eso quiero quedarme con el desafío que cada uno de nosotros tiene, un desafío de mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Esta es la violencia en la que creo. El reino de los cielos sufre violencia, porque hoy día hay mucha opresión, hoy día hay tantas personas que están en una tremenda necesidad, y el Señor te ha puesto a ti, me ha puesto a mí en un lugar estratégico. Piensa en las personas que te rodean, y esas personas hoy necesitan escuchar esta palabra de amor, esta palabra de esperanza, esta esperanza de transformación desde dentro hacia afuera. Amén. Les invito a que puedan ponerse de pie, que podamos orar, y me van a ayudar. La Ani me ayuda para cantar nuevamente esta canción, diciéndole al Señor cuánto nos ama. Gracias, Ani. Le invito a orar. Ven, Señor. Señor, Jesús nos mostró un camino a seguir. El camino del amor, de declarar la injusticia sobre lo menospreciado, sobre lo necesitado. E ir, Señor, y cubrir la necesidad. Hay tantas personas, Señor, que nos rodean. Quiero desafiarte, con los ojos cerrados, yo quiero desafiarte a que tú ores también ahora por aquellas personas que te rodean y que están en necesidad. Y probablemente, quizás la persona que se te viene no tiene una necesidad necesariamente económica. Quizás tiene una necesidad en su alma, hay soledad en su vida. Y yo te invito para que podamos orar por esa persona. Ven, Señor. Pedimos, Señor, por quienes nos rodean. Queremos ser más como Jesús. Ven, Señor. Señor, la predicación de Jesús fue incómoda muchas veces, porque nos enfrentó con nosotros mismos, con nuestro egoísmo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces somos tan egoístas. Nos miramos al ombligo, Señor, y no miramos la necesidad alrededor nuestro. Nos miramos la tremenda necesidad de ti que hay. Perdónanos, Señor. Y queremos juntos nuevamente declarar cuánto nos amas, Señor, a pesar de que cuesta tanto, nos falta tanto para llegar a ser como Cristo. Tú nos amas, Señor, nos perdonas una vez más y
nos das la oportunidad nuevamente de seguir. Ven, Señor. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Tú me amas, cuánto me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tú me amas, cuánto me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tú me amas, cuánto me amas, cuánto me amas, cuánto me Te invito a que recibas ese abrazo del Señor. Recibe ese abrazo mientras seguimos cantando esto. Recuerda que el Señor tiene un propósito sobre tu vida, que no importa lo que hayas pasado, el Señor está contigo, no te deja. Siente su respaldo. La palabra no es de condenación, es una palabra de esperanza, de que el Señor tiene un propósito sobre tu vida. No te ha alejado, no ha terminado contigo, dice el Señor. Un propósito para ti. Y recibe ese abrazo, ese soplo del Señor. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Sopla, Señor.
Gracias, Señor, porque tu amor, Padre, no depende de nosotros, depende solo de ti, Señor. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Si nunca habías entendido este tremendo amor del Señor, abre tu corazón y recibe y entiende que no depende de lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, sino que solo depende de Él, porque es un trato, un contrato, un pacto que Él ha hecho contigo, de amarte. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Estamos enamorados de ti, Señor, y queremos seguir tu ejemplo, Señor. Ser pequeños Cristo, aunque nos falten mucho, Señor, y quizás somos chiquititos, recién partiendo, Padre. Pero tú estás detrás nuestro, Señor. Estás dentro nuestro, con tu Espíritu apoyándonos y respaldándonos. Recibimos tu amor y la esperanza, Señor, de que tú tienes una hora para hacer con cada uno de nosotros. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Gracias por este amor tan grande. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por maravilloso, Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos. Acompáñenme, por favor, también a orar por nuestra querida Isabel.